Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión nos ha tocado disertar al grupo número 5 el artículo de la Guerra del Chaco a la Revolución del 52. Vamos a pasar a ver quiénes son los integrantes de este grupo. Bueno, las expositoras de este grupo son Aguilar Cababa Karina, Baptista Salinas Camila Belén, Macías Montalvo Belén Jazmín y Pereira Castellón Valentina Carla. Antes de pasar a mostrarles nuestro índice o de las cosas que se van a hablar o los puntos que vamos a tocar en este artículo, es necesario que podamos comprender y saber cuál es el objetivo de dicho artículo. Y bueno, este es poder analizar los factores buenos, las ventajas, las desventajas de todo este periodo a lo largo de nuestra historia para ver qué cosas han influenciado en el sistema político, en la situación económica, en la situación política, en la situación social, que han podido tal vez afectar de una manera buena o tal vez de una manera mala a nuestro país y para poder comprender sin ningún prejuicio lo que tal vez en la actualidad nuestro país está viviendo. Dada dicha introducción, voy a pasar a mostrarles el índice de nuestro artículo. En primer lugar, vamos a hablar de una parte introductoria que lo hemos llamado resumen. Luego vamos a pasar a hablar de los presidentes del periodo, luego de la situación política, la situación social, la situación de la educación. Vamos a hablar de los pensadores del periodo y de la situación cultural. Y por último, vamos a dar nuestra conclusión. Bueno, para empezar, yo les voy a hablar de un resumen introductorio a este periodo para que nosotros podamos comprender mejor todos los ámbitos que les he mencionado anteriormente. A partir de 1930, el país revivió periodos de disensiones internas. Daniel Salamanca condujo a la guerra. Fue derrocado en 1934 por la milicia. Luego pasa a José Luis Tejada Sorzazo, que asume el mandato siendo destituido por la Junta Militar, encabezada por el coronel Germán Bush. El nuevo presidente es David Toro, que intentó levantar el país como consecuencia de la recesión mundial y conflicto del Chaco. En 1940, el general Enrique Peñaranda asume la presidencia que acabó con el derrocamiento militar y fue exiliado en 1943. El gobierno de Enrique Herzog tuvo que soportar la oposición de los partidos de derecha y de izquierda. A principios de la década de los 50, el Partido Comunista fue ilegalizado. Después de sangrientas luchas conducidas por el subjefe del MNR, Hernán Siles Paz Estensoro, que volvió del exilio, asumió la presidencia. El nuevo gobierno comenzó a cambiar la estructura del régimen anterior y estableció el monopolio en la exportación de estaño y minas. Bueno, esta ha sido una introducción para dar un pantallazo tal vez a lo que el país estaba entrando, las consecuencias que estaba trayendo. Han habido varias transiciones de gobierno, han habido varios presidentes en este periodo que a lo largo han hecho tal vez cosas buenas, pero en lo que hemos podido notar en esta primera parte, la mayoría fue derrocado por los militares y ahora para tener una mayor información sobre quiénes fueron estos presidentes de este periodo, qué hicieron, qué pasó con ellos, voy a dar paso a mi compañera Valentina para que pueda explicarles y pueda darles a conocer quiénes fueron los presidentes de este periodo. Muchas gracias. Daniel Salamanca Urrey nació en Cochabamba el 8 de julio de 1868, abogado de profesión,
Ocupó la presidencia desde el 5 de marzo de 1931 hasta el 1 de diciembre de 1934. Su gestión es considerada como una de las más funestas debido a su ego y sobrevaloración que hacía de su inteligencia, conduciendo a Bolivia a la Guerra del Chaco. José Luis Tejada Sorzano nació en La Paz el 12 de enero de 1882. Abogado de profesión, militó toda su vida en el Partido Liberal. Con el derrocamiento de Salamanca por el alto mando del ejército, ocupó el cargo de presidente de la República el 1 de diciembre de 1934. Firmó el Tratado de Paz el 12 de junio de 1935. David Toro Ruilova nació el 24 de junio de 1898 en Sucre. Fue un militar político. Asumió la presidencia el 22 de mayo de 1936. En su gobierno se nacionalizó la Standard Oil Company, creándose así lo que hoy conocemos como YPFB. Germán Busch Becerra nació en San Javier, provincia Nuflo de Chávez, en Santa Cruz, el 23 de marzo de 1904. Militar de profesión y considerado héroe de la Guerra del Chaco. Fue presidente a partir del 13 de julio de 1937. Tras autoproclamarse dictador, clausuró de manera violenta el Congreso Nacional, promulgó el Código de Trabajo y el Código de Educación, creó la Caja de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio. Carlos Quintanilla Quiroga nació en Cochabamba el 22 de enero de 1888. Fue militar de profesión. Asumió el mando antes de la muerte de Germán Busch, pero oficialmente fue designado en el cargo por voluntad de la institución armada el 24 de agosto de 1939. Enrique Peñaranda del Castillo nació en Chuchulaya, La Paz, el 15 de noviembre de 1892. Asumió la presidencia el 15 de abril de 1940. Gualberto Villarroel López nació en Villarribero, Cochabamba, el 15 de diciembre de 1908. Fue militar de profesión. En su gobierno se creó la Federación de Mineros. Néstor Guillén Olmos nació en La Paz el 28 de enero de 1890. Asumió el cargo de presidente tras la revuelta popular del 21 de julio de 1946. Tomás Monje Gutiérrez nació en Coroico, Yungas, el 21 de diciembre de 1884. Enrique Hertzog Garayzábal nació el 10 de noviembre de 1896 en la ciudad de La Paz. Mamerto Urriolagoitia nació el 5 de diciembre de 1895 en Sucre. Fue abogado y diplomático. Se hizo cargo del gobierno de forma interina del 24 de octubre de 1949 al 16 de mayo de 1951. Hugo Vallivian Rojas nació en La Paz el 7 de junio de 1901. Fue militar de profesión. Asumió el cargo de presidente tras un golpe de Estado. Fue designado el 16 de mayo de 1951 por la Junta Militar. Situación política. Bolivia se encontraba en una constante lucha por el poder, disputa por los partidos liberal, conservador y republicanos. En el año 1979, al perder el territorio del Océano Pacífico, no intentó ni siquiera proyectar o peor ejecutar una verdadera y sostenida política de ocupación del Chaco. Mesa afirma que fue un conflicto promovido por el imperialismo, que reflejaba en el enfrentamiento de la petrolera norteamericana Standard Oil, que operaba en Bolivia, y en la holandesa Royal Dutch Shell, cuya subsidiaria de la Unión de Oil a operar en el Chaco. El enclaustramiento marítimo en Bolivia obligó al país a mirar al Atlántico y a buscar a través de un puerto y la libre navegación sobre el río Paraguay una salida al océano. Por eso el Chaco se convirtió en región estratégica. Funcionamiento del sistema político. Tratado más nefasto que firmó Bolivia fue el suscrito de Buenos Aires por Claudillo Pinilla, fue el canciller paraguayo Adolfo Soler, que ponía en entredicho nada menos que las provincias de Cordillera y Chiquitos de Santa Cruz y la entonces provincia Acero de Chuquisaca. El 21 de julio de 1938 se firmó en Buenos Aires el Tratado de Paz y Amistad y límite definitivo entre Bolivia y Paraguay. Las pérdidas territoriales fue de
234.000 kilómetros cuadrados de superficie territorial que un tratado de paz y amistad, en la cual Bolivia perdió mucho territorio a través de la política. Luego, en 1952, surgen los partidos políticos socialista, nacionalista y comunista. Los militares acceden al poder de la consigna de socialismo militar. A continuación hablaremos de la situación económica de Bolivia. En ese entonces, los gobernantes de Bolivia no pudieron explotar de alguna manera desarrollando una política que pudiera aprovechar los recursos naturales de Bolivia y permitir el desarrollo económico del país. Las principales funciones del Estado en la economía. Para entonces, la base principal de economía en Bolivia era de la minería, el cual abarcaba el 70% del total de las exportaciones al estaño. Lo que tiene, lo que produce y cómo lo produce. Era una sociedad predominantemente rural. La mayoría de su población estaba marginalmente integrada en la economía nacional. Si bien la población era mayormente rural y agrícola, la agricultura no podía abastecer la alimentación de la población. La población se dedicaba a la agricultura e importaban alimentos, también alimentos andinos. Principales hechos económicos del periodo. Hubo una demanda industrial que afectó los precios y también la producción del estaño. Se llevó a cabo la nacionalización de las principales empresas mineras, la relocalización de mineros, la reforma agraria, el voto universal y tipo de economía vigente. La economía en Bolivia sigue siendo dependiente de la producción primaria, de exportaciones y recursos de minerales, como el zinc, la soja, el gas natural y el estaño. Crecimiento de la economía del país. La economía primaria exportadora de Bolivia se concentró en el crecimiento de exportaciones de gas natural. Históricamente Bolivia presentaba bajas e insuficientes tasas de crecimiento económico. También recurrentes escenarios de vulnerabilidad externa en el marco de exportación de recursos naturales. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la situación social de este periodo. Y para eso, bueno, la situación de Bolivia frente a las pérdidas territoriales del Chaco dejó muchas pérdidas, como de vida y económicas, teniendo en cuenta que los derechos sobre el territorio del Chaco eran reconocidos por la cartografía internacional de que este territorio era parte de Bolivia. Aún así, se llega a una guerra llena de pérdidas para Bolivia. Sin embargo, se logra llegar a un tratado de límites con el Paraguay. Para poder entender mejor esto, vamos a ver algunos puntos que Carlos Mesa, en su libro de la historia de Bolivia, afirma en este libro, ¿no? Y bueno, para empezar, Mesa afirma que la crisis estructural que desnudó la guerra del Chaco no presentó, sin embargo, el final del ciclo oligárquico en el periodo posterior al conflicto bélico. Intentaría mantener el poder, pero está claro que la guerra hirió de muerte una visión del país. También Mesa afirma en su libro que el presidente Salamanca anunció el 18 de julio en el balcón del Palacio Quemado que Bolivia no permitiría el ultraje y ordenó la toma de los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón. También podemos notar
que como hemos dicho al principio, había dejado esta guerra no solo sin vida, sino también varias falencias económicas. La guerra dejó un saldo terrible. Bolivia movilizó 3 ejércitos con un total de 200.000 hombres, con un saldo de 500.000 muertos y 20.000 prisioneros. El costo de la guerra fue de 228.000 millones de dólares. Y es ahí que nosotros podemos notar que efectivamente esto había traído consigo una crisis tanto económica como una crisis natal, ¿no? Y bueno, también podemos ver que el gobierno prohibió una huelga de telegrafistas, se estrelló contra las huelgas del FOT y llegó a descontar el 15% de los salarios de los huelguistas. También el destacamento que tras la muerte de Aguirre comandaba Marzana tuvo Boquerón bajo su control entre agosto y septiembre de 1932. Esto llevó a que presenten, ¿no?, al Congreso un proyecto de ley de defensa social que pretendía otorgar poderes. Y es esto donde vamos a entrar en este momento, que dice que los límites internacionales de Bolivia en 1825 estaban referidos a las de la Audiencia de Charcas y se basaban en los títulos coloniales que heredó la República. Pero la soberanía jurídica de Bolivia sobre el Chaco fue siempre reconocida en la cartografía internacional del siglo XIX y el siglo XX hasta la guerra. También podemos notar que Mesa en su libro afirma que los ataques en oleadas sobre el Fortín agotaron las defensas, los víveres se terminaron, el único pozo de agua accesible era atacado por un nido de ametralladoras paraguayo, acercarse era muerte segura. Un par de cadáveres de soldados bolivianos flotaban en el pozo. Estábamos pasando un periodo terrible. Entonces, en este punto, nosotros podemos aclarar sobre las pérdidas que tuvo Bolivia, aunque derribado por el enemigo, habiendo muchas pérdidas de personas que lucharon esos 3 años de la guerra, siendo nada fácil para los que pudieron sobrevivir, pudieron llegar a un tratado de límites donde Bolivia no pierde por completo el Chaco. Es así que nosotros podemos ver también una decadencia, una descendencia tal vez de hombres, de vidas, de la economía de nuestro país, pero nunca se quedaron rendidos, sino más bien hasta lo último trataron de poder conciliar o poder decretar o hacer un tratado de límites donde Bolivia no pierde nada del Chaco. Y bueno, con eso vamos a pasar a la situación de la educación. Avelino Cignani, un dirigente aymara, y Elizardo Pérez, un maestro, se unieron para luchar por una educación a partir de las necesidades y condiciones de las comunidades aymaras en Guarizata, La Paz, siendo la única comunidad originaria de la región. El 2 de agosto de 1931 formaron la Escuela Indígena de Guarizata, llamada también Escuela Ayllu, que buscaba la formación integral, continua, permanente y participativa, que buscaba desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano, es decir, una formación ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica. Guarizata promovió los fundamentos de una escuela única basada en una enseñanza con enfoque técnico y productivo. Estableció una educación que permita la defensa de las tierras y el modo de vida propio, que fortalezca la identidad cultural. La Escuela Indígena de Guarizata fue una constante para el desarrollo actual de la nación en el ámbito educativo y social. La escuela debía propiciar el respeto a la dignidad humana y luchar contra la discriminación. Estar destinada a la liberación de la servidumbre, ignorancia, analfabetismo y superstición. La escuela debía ser multiplicadora de ideales.
Una de las diferencias de la escuela Ayllu tal vez tiene que ver con la falta de reconocimiento de la diversidad cultural del país, debido a que se sometió principalmente a la cultura andina. La pedagogía nacional se fundamentaba en que la educación debía ser producto del esfuerzo y el trabajo común. Con la mayor estabilidad económica y la recuperación de la economía de la Gran Depresión, hubo un claro aumento en la asignación presupuestaria a la educación. A pesar del incremento de recursos, se estima que menos de la mitad de los niños del país asistían al colegio. Las posibilidades de establecer un sistema educativo nacional y reformar la educación fueron posibles, ya que a principios del siglo había la base económica sobre la cual construir y aumentar el gasto educativo. A pesar de la expansión cuantitativa de la educación y de las reformas tanto en la educación urbana como rural, a mediados del siglo XX, el sistema educativo todavía no era capaz de satisfacer las necesidades del desarrollo del país. En pocas palabras, Warisanto fue la mayor experiencia revolucionaria que el país ha producido en el campo educativo, y fue la gesta que liberó al indígena. A pesar de su breve vigencia, de 1931 a 1940, estableció verdades definitivas que no deben ser olvidadas. Pensadores del periodo y situación cultural. Uno de los pensadores tenemos a Guillermo Francovich Salazar, un dramaturgo, uno de los pocos intelectuales bolivianos que cultiva el pensamiento filosófico. De sus trabajos, uno de sus trabajos filosóficos que ha sido destacado es la sistematización y la divulgación de las corrientes de pensamiento bolivariano contemporáneo. Luego tenemos a Ramón Chumacero Vargas. Él es un farmacéutico y músico, fue repertorio folclórico, ha enriquecido con destacadas composiciones como el Huayno, Noches de Sucre, la Cuenca, Primavera y la Plegaria India. Luego tenemos a Ovidio Césped de Toro. Él es un poeta escritor, se destacó por su estilo pintoresco e irónico. Son uno de sus repertorios e inspiración varias cuencas y bailecitos chuquisaqueños. Luego tenemos a Fernando Ramírez. Luego tenemos a Fernando Ramírez Velarde. Él es un novelista, periodista. En 1939, en Socavones de Angustia se consagró como su única novela. Y luego tenemos a Jaime Mendoza. Él es un médico, novelista de gran prestigio. Él es el autor de la famosa frase que dice hay que pisar fuerte en el Chaco. Luego tenemos, Francovich sostenía la aparición de Bolivia como entidad política independiente, a pesar de los designios de Bolívar que parecía anexarla al Perú debido al imperativo geográfico. Roberto Prudencio es un pensador inquieto y brillante, orientado hacia una filosofía existencialista y irracionalista. También termina Prudencio un estudio diciendo: el nuevo Colla ha de ser el criollo y el mestizo indianizado. Tiene que cumplir su fin histórico, que es el forjar un nuevo ciclo en la cultura. En la novela costumbrista, Carlos Medina Celi también hace una contribución de la Chascañahui en 1947, La misma corriente de la niña de sus ojos en 1948, de Antonio Díaz Villamil. Augusto Céspedes pasó a la historia en la literatura boliviana con Sangre de mestizo en 1936, conjunto de sus cuentos que recuperaba elementos dramáticos de la guerra. Óscar Alvarado es un poeta, periodista. Se distinguió sobre todo por su dedicación a la literatura infantil y juvenil, tanto en
en sus escritos en verso, en sus prosas de ficción. En enero de 1939, la radio Illimani de La Paz era un instrumento de comunicación de masas. Se pensó como un componente en el desarrollo de la Guerra del Chaco. Cecilio Guzmán de Rojas es un pintor indigenista. Él es un pintor indigenista que Emilio Villanueva, arquitecto más destacado de la época, considerado el padre del urbanismo contemporáneo. José María Velasco Maidana, compositor de obras musicales del ballet, es uno de los más destacados, en la cual también era compositor y participante de la obra de Guara Guara. Luego tenemos que también se consideraba una de las mejores producciones bolivianas. Luego, Bolivia participó en 2 Copas Mundiales, en Uruguay en 1930 y en Brasil en 1950. En 1933 en La Paz se funda el Club de Always Ready. En 1942 se creó el equipo de San José en Oruro, Blooming de Santa Cruz en 1946 y Wisterman en Cochabamba en 1949. Y en 1950 salió el primer campeón profesional de Bolívar. Continuamos con las conclusiones. En conclusiones podemos observar cómo a las personas a quienes se les confió la responsabilidad de dirigir el país lo dirigen bajo intereses personales. De esta manera van en contra de las leyes establecidas por el propio pueblo y hacen abuso de su poder. Si bien hemos notado cosas o aspectos negativos, también podemos resaltar que durante estos periodos también acontecieron aspectos positivos que ayudó al progreso de Bolivia. Recordando alguno de ellos, podemos hablar de la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de las principales empresas mineras, como también la reforma educativa, entre otros, ¿no?, que se fueron destacando en estos periodos. Para culminar con esta presentación, a continuación vamos a ver lo que son las bibliografías que sirvieron para recopilar la información que hemos podido aprender en este video. Terminamos con este video agradeciéndoles por su atención.